dentro de la temática que estamos revisando en el mes de febrero. ¿Alguien me puede hacer recuerdo de cuál es el tema del mes de febrero? Esos que están conectados con lo que Dios está haciendo. Los pensamientos ¿de quién? De la novia. Los pensamientos de la novia. Y dentro de lo que son los pensamientos de la novia, vamos a ver el tema en esta noche que titula Los pensamientos puros y justos de la novia. Los pensamientos puros y justos de la novia. Amén. Vamos rápidamente a la palabra, vamos a aprovechar cada segundo, diría yo, en esta noche. Según de Corintios capítulo 11, versículo 2. Vamos a revisar segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Coloqué dos textos introductorios y este es el primero. Según de Corintios capítulo 11, versículo 2, lo revisaba en la versión TLA, creo que está ahí en pantalla, y dice de la siguiente manera: Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes, dice el apóstol. Y lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse. Mire el enfoque que le da el apóstol Pablo. Que sean como una novia, pero no cualquier novia, ¿no? Dice allí, esa novia que ya está comprometida, en la versión que tiene usted en Reina Valera dice, esa novia desposada, así dice, ¿verdad? Esa novia desposada, o sea, comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene, ¿cómo se mantiene? Pura para él. Me encantó mucho esta versión, donde dice que sean como una novia ya comprometida para casarse. Que no está, o sea, me pone a pensar que esa novia no es que está recién pensando en casarse, no es que está recién meditando si puede o no puede casarse, sino que dice que ya está comprometida, ya está desposada. En otras palabras, esa novia ya hizo el pacto con el novio. Amén. Si recuerda la prédica anterior, el desposorio ya hizo el pacto, ya tomó de la copa, ya la bebió, ya está comprometida. Dice que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. ¿Cómo se mantiene? Nuevamente le pregunto. Pura para él. Vamos a Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Versión TLA mismo. Dice, pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Y dice allí, es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos a los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Aquí Miqueas recibe esta palabra, ¿no? Esta revelación que es muy sencillo. Dice, Dios quiere tres cosas. Número uno, que ustedes sean justos los unos con los otros. Número dos, que sean bondadosos con los más débiles. Y lo tercero, que lo adoren como su único Dios. Pide justicia, pide bondad y pide adoración. Tres cosas claras y específicas que el Señor le pedía al pueblo de Israel en aquel entonces, y en la actualidad nosotros nos está pidiendo lo mismo. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Muy bien. Revisábamos esos dos textos que habla de cómo el Señor quiere que la novia se conduzca en este último tiempo. Pero cuando hablamos de pensamientos, creo que la pastora Angélica en una de las enseñanzas anteriores lo dijo y lo copié, ¿no? Dice que una persona promedio tiene unos 60,000 pensamientos diarios. ¿Sabía usted eso?
desde que amanece hasta que anochece, una persona promedio, no los que piensan más ni los que piensan menos, sino dentro del estándar, dice que corre por su mente 60,000 pensamientos diarios. Si usted quiere experimentar eso, haga su cálculo personal. 60,000 pensamientos diarios, pero de ese 100%, que son 60,000 pensamientos diarios, dicen las estadísticas y los entendidos en el tema, que el 85%, mire, el 85% de esos pensamientos lamentablemente son de índole negativo. Terrible eso, ¿no? Que del 100% el 85% sean pensamientos negativos. Si usted quiere hacer la prueba, piense 10 cosas así y anote cuál es el tinte que usted le está dando, si es positivo lo que está pensando o negativo lo que usted está pensando. Pero así dicen las estadísticas. Ojalá que dentro de la iglesia no suceda eso. Muy bien. Ahora, ¿usted sabía que sus pensamientos controlan su vida? ¿Sí sabía eso? Que todo lo que nosotros pensamos, lo elaboramos aquí en nuestra mente, eso llega a tomar control de toda nuestra vida, hermano. Todo lo que pensamos, eso controla nuestra vida. ¿Por qué? Eso lo dicen personas estudiadas en el tema, pero la palabra habla en 2 textos bíblicos lo mismo. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, en PDT, Palabra de Dios para Todos, dice eso. Dice, ¿usted sabía que sus pensamientos controlan su vida? Claro, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Mire que eso no está en ningún libro de psicología, ni ningún libro de psiquiatría, ni nada de eso, sino que la palabra lo dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Proverbios 4, 23, en versión TLA, el mismo texto, en otra versión que es esta, TLA, dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Cuida tu mente, porque ella es la fuente de tu vida. Y Proverbios 23, 7, en Biblia de las Américas, dice, pues como piensa un hombre dentro de sí, así es él. Como piensa un hombre dentro de sí, así es él. ¿Qué estamos revisando, hermano? Que todo lo que hay aquí en nuestra cabeza, que todo lo que pensamos, que todo lo que razonamos, que todo lo que elaboramos como un pensamiento, eso va a determinar qué es lo que vamos a realizar en la vida. Todo lo que pensamos, después que es elaborado, eso redunda en una acción y eso es lo que nosotros vamos a ejecutar, hablando en otras palabras. Y cuando hablamos de pensamientos, dice acá que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Son ideas y representaciones aquí, pero de una realidad en la mente, relacionando unas con otras. El pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o también por abstracciones de la imaginación. Usted puede elaborar un pensamiento con cosas reales de su vida, hermano, pero también puede pensar cosas que no son reales. Y esas situaciones se complican un poco en nuestras vidas, porque a veces tenemos en nuestra mente pensamientos irreales, hermano. Hay cosas que no suceden y usted piensa que ya sucedieron o que van a suceder. Y eso es lo que nosotros, ¿sabe cómo le llamamos en el ámbito natural y normal? Las preocupaciones. ¿Cuántos se han preocupado alguna vez o están preocupados en esta noche por algo, aparte de mí? Amén. Y eso es así. A veces nos preocupamos por cosas, hermanos, que todavía ni suceden. Pero siempre la tendencia del hombre
y cuando hablo del hombre está incluida la mujer también, es que lo que va a pasar puede ser negativo. Y es allí donde Satanás nos gana la partida, hermano. Por eso que en esta noche Dios nos va a hablar muchísimo acerca de cómo trabajar el asunto de nuestros pensamientos. En el siglo XVII, siguiendo hablando o siguiendo compartiendo con lo que es pensamiento, un hombre llamado el padre del racionalismo moderno, llamado René Descartes, filósofo muy reconocido francés por el siglo XVII, colocó esta idea: pienso y luego existo. ¿Cuántos alguna vez escucharon esa frase? Los que estuvieron en la universidad en filosofía muchas veces compartían este tipo de ideas. Pienso y luego existo. René Descartes, filósofo, el padre del racionalismo moderno, lo dijo alguna vez. Pero ¿sabe qué? Revisando ese pensamiento hay un error, porque él se basa en un pensamiento anticipado y después dice que existe. Y cuando revisaba lo que significa existir, es muy contrario a vivir, porque existir tiene que ver con solo estar, ¿verdad? En cambio, vivir es disfrutar de esa existencia, es darle un sentido a la vida, ¿no? Vivir significa la condición de estar vivo, es una condición de estar vivo. En cambio, existir es un estado de estar físicamente presente y nada más. O sea, revisando ese pensamiento no es correcto. Lo correcto sería: pienso y luego vivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pienso y luego vivo, no pienso y luego existo. Porque existir es esto, hermano, eso. Existir es ocupar un lugar en el espacio sin tener vida muchas veces. ¿Amén o no amén? Nosotros no pensamos y después existimos, nosotros pensamos y luego vivimos. Amén. Romanos capítulo 12, vamos a la palabra nuevamente. Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo nos da un consejo en esta noche, que es la misma palabra de Dios. Dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, dice: cambien de manera de ser y de pensar. ¿Sí ve cómo está ligado pensar y ser? Cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. ¿Sabe que esta palabra es tremenda y muy importante? Porque dice que cuando alguien se despoja de cómo vive el mundo, de cómo piensa el mundo, y cambia su manera de ser y de pensar, es la única manera, hermano, bíblicamente hablando, para poder saber o entender lo que Dios quiere para su vida y para la mía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando se regenera la forma de pensar, dice la palabra allí que es la manera como uno puede reconocer cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere, dice en esta versión, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y dentro de ese gran propósito está lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. En otras palabras, ¿usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para usted? Tiene que empezar a trabajar aquí. Pensamientos, ideas, maneras de pensar, formas y algunas cosas que el Señor nos dice en su palabra, que eso tenemos que ir arrancando de nuestra vida. Muy bien. Diga conmigo: la novia tiene que estar pura. Amén. Nuevamente, la novia tiene que estar pura. Después de esa introducción, vamos a entrar ahora sí lo que significa que la novia tiene que estar pura. Según de Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3, vamos a revisar. Porque esta pureza tiene que ver mucho con la forma de pensar de la novia. Esta pureza comienza acá, hermano. Tóquese su frente aquí.
Vamos, tóquese su frente. Aquí comienza la pureza. Si aquí no se trabaja pureza, la vida no puede vivir en pureza. Dice la palabra, 2 Corintios 11, 2 y 3, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, como el apóstol allí escribiendo, ¿verdad?, le recuerda a la iglesia, ¿no? Le recuerda y le dice, yo te he desposado con un solo esposo para presentarte como una virgen pura a Cristo. Pero inmediatamente le embarga como un temor santo, diría yo al apóstol Pablo. ¿Cuál era ese temor? Que como la serpiente con su astucia que engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y cuando hablamos de sentidos, esa palabra sentido viene del griego noema. Anote por favor eso, noema, sí. Noema, que significa mente, que significa pensamientos, que significa esquemas de razonamientos, que significa la capacidad psicológica de razonar, pensamientos en general, el contenido de lo que se piensa y se razona. O sea, en otras palabras, Pablo lo que está diciendo aquí, que su temor es que el diablo, así como se metió en esa serpiente y engañó a Eva, de la misma manera a la novia pueda entorpecer y distorsionar el verdadero sentido de lo que Dios quiere para ella, ¿verdad? Engañando, ¿no? Y esos sentidos, o sea, los pensamientos, las ideas, ¿verdad?, de alguna manera sean extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Le voy a decir algo, mi querido hermano y hermana. A la par, escúcheme, a la par como la novia se va purificando, a la par como la novia va regenerando su forma de pensar, así, paralelamente, el diablo, le tengo noticias, el diablo va a tratar por todos los medios y por todos sus métodos, artimañas y todo lo que él sabe hacer para que esos pensamientos empiecen a disolverse. Dice ahí, se extravíen del verdadero sentido, ¿verdad?, y de la sincera fidelidad a Cristo. Y déjenme decirle que ese temor también creo que en cierta parte a los pastores, a los que dirigen las iglesias, también le embarga, hermano. Es por eso que se tiene que hablar de este tema. ¿Cuántos lo creen así? Es por eso que se tiene que trabajar este asunto de tratar de purificar la forma de pensar. Porque el diablo va a querer destruir todo lo que el Señor ha sembrado con su palabra y en su mente, ¿verdad? Y cuando le hablo de que el diablo trabaja, lo que hace es contaminar. Trabaja contaminación. Quiere ensuciar, quiere contaminar todo lo que Dios ha colocado aquí en su mente, de la palabra de Dios. Y la Biblia habla de dos formas de contaminación. Anote por favor esto. Hay dos formas o hay dos áreas donde el diablo contamina. Y eso está en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ¿de qué dice allí? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Alerta a esto, mis queridos hermanos. Dice, puesto que tenemos tales promesas. Usted se preguntó cuáles son esas promesas. ¿A alguien Dios le ha prometido algo aquí? Levánteme su mano. Amén. Yo veo manos levantadas acá. Hay promesas que Dios nos ha dado a nuestra vida.
Y hay promesas generales como el cuerpo de Cristo, pero también hay promesas personales, hay promesas familiares, ¿verdad? Y nos ha dado promesa el Señor. Pero dice el apóstol, limpiémonos de toda contaminación. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Levánteme su mano y diga, sobre mí. Vamos, señálese usted mismo. Sobre mí. La responsabilidad, según lo que dice aquí, nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso dice, limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Para qué? Para, con esa limpieza, ¿verdad?, de toda esa contaminación, vamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si he leído que la palabra dice que Dios y el esposo viene por una novia santa, pura y sin mancha. Amén. Entonces, esa limpieza viene cuando nos lavamos, ¿no? A través ya vamos a ver qué es lo que nos limpia, ¿verdad? Toda contaminación de carne y de espíritu. Vamos a revisar la contaminación de carne. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Abra su Biblia, Marcos capítulo 7, 20 al 23. Contaminación de carne. Dice la palabra, dijo también Jesús, ¿no? Lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, ¿de dónde? Del corazón de los hombres salen, y póngale 2 puntos allí, los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen ¿de dónde, mis queridos hermanos? De adentro y hacen impuro al hombre. Después de que acabamos de leer este texto, yo le voy a hacer una pregunta. ¿De dónde viene todo eso? ¿De afuera o de adentro? ¿De afuera o de adentro? Jesús lo dejó claro, hermano. Todo esto dice que viene de adentro del hombre. Y ahí está la lista. De adentro. Y cuando dice de adentro, dice del corazón de los hombres. Y cuando usted revisa la palabra en el original, cuando habla de corazón, ¿a qué se refiere? A la mente. O sea que cuando dice Jesús que eso viene de adentro, lo que está diciendo es que viene de acá, de lo que pensamos. Antes de ejecutarse o cometerse un pecado, ¿dónde comienza primero? Dice la palabra en Santiago que comienza aquí, de la concupiscencia. Y eso da luz, cuando ya es concebida, ¿no? Da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, dice el apóstol Santiago, eso da como resultado la muerte espiritual y en muchos casos la muerte física. Todo comienza acá. Los malos pensamientos nos llevan a la inmoralidad sexual. Eso es contaminación de carne, hermano. Inmoralidad sexual en todas las diferentes manifestaciones que usted las sabe, creo ya. Los robos, el asesinato, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios. Cuando usted contamina su cuerpo con cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios, con alcohol, con droga, con fornicación, con adulterio, eso se llama contaminación de la carne, porque está afectando su cuerpo. Dice la palabra que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermano, y eso tiene que ver con una contaminación, ¿verdad? Pero allí
también se refiere como a una mezcla, ¿verdad? En la parte de la carne y también en la parte del alma, porque también se habla de chismes, ¿verdad? Se habla de envidias, se habla de engaño, se habla de orgullo, falta de juicio. Eso también contamina nuestra vida en el área de lo que es la carne. Pero también dice la palabra que existe contaminación del espíritu. Y es muy importante que lo podamos discernir en esta noche. Porque hay cosas que a veces nos contaminan y ni siquiera nos estamos dando cuenta, hermanos. ¿Cuántas veces le ha pasado eso? Que están siendo afectados y contaminados y no sabe qué área de su vida está siendo afectada y contaminada. Cuando se habla del espíritu, en la contaminación del espíritu, 2 Corintios 11:4, lo dice claramente. Abra 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron o un evangelio diferente del que creyeron. Aquí el apóstol Pablo está enseñando cómo se contamina el espíritu de una persona. ¿Cuándo se contamina el espíritu de una persona? Cuando usted recibe una enseñanza de un Jesús diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando usted recibe un espíritu diferente y cuando usted acepta un evangelio diferente al que se le fue predicado, eso contamina su espíritu. Si usted escucha una enseñanza, vamos a la aplicación un momento. Si usted escucha una enseñanza de un Jesús permisivo, de un Jesús solapador de pecados, de un Jesús que dice que usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero su espíritu está puro 100%, porque no se junta la parte corporal con la parte espiritual del ser humano, porque yo he escuchado doctrinas que hablan de eso. Cuando usted escucha de un Jesús que dice que usted es salvo, siempre es salvo, a pesar de lo que usted haga en su vida, usted está siendo contaminado en su espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando usted escucha enseñanza de un Jesús que no demanda muerte, cuando usted escuche de un Jesús light, que no le demanda morir a sus sueños, morir a sus deseos, a sus pasiones, a sus deseos, a sus metas, a sus planes. Si usted escucha a un Jesús enseñándole eso, usted está siendo contaminado en su espíritu. O sea, ¿dónde comienza la contaminación del espíritu? Diga conmigo, por aquí comienza. Tóquese su oído. No comienza con lo que usted ve, comienza con lo que usted escucha. Escuchar enseñanzas de un Jesús diferente. Recibir un espíritu diferente. Hay tanto engaño, hermano. Hay tanta contaminación en las iglesias a nivel de espíritu, con enseñanzas raras, con enseñanzas erradas, con enseñanzas totalmente dislocadas de lo que es la verdad del evangelio. ¿Sí ha escuchado usted que a cristianos que dicen que son hijos de Dios y todo, pero igual se pegan su traguito? ¿Se ha escuchado gente que dice que son cristianas, pero igual están participando en bailes mundanos y en cosas del mundo, en karaokes mundanos y todo eso, pero van a la iglesia, hermano? Imagínense que una persona esté convencida de que eso es correcto y viene y conversa con usted y le dice: oye, hermano, en mi iglesia me permite esto. En mi iglesia no me dicen nada si hago lo de acá o lo de allá. Y usted sabe que hay algo en su espíritu que le choca cuando usted escucha eso. ¿A cuánto le ha chocado cuando ha escuchado eso alguna vez? Eso es tremendo, porque hay una palabra verdadera que está sembrada en su vida. ¿Cuántos lo creen así? Y cuando usted escucha todas esas cosas, hay algo que le choca acá. Si usted le presta atención a todo eso, usted está siendo, diga conmigo, contaminado
Vamos, contaminado en mi espíritu. Un Jesús diferente, un espíritu diferente, un evangelio diferente. Se está predicando un evangelio, escúcheme por favor, un evangelio que motiva mucho a la realización personal, que trabaja mucho con el ego de las personas. Un evangelio de no mucha demanda, un evangelio de poco compromiso, hermano. Y las redes sociales, y yo sé que Dios ha traído esta palabra, en las redes sociales usted va a escuchar un sinnúmero de este tipo de enseñanzas. Y si usted no tiene claro lo que es el verdadero, el genuino evangelio de Cristo, usted puede contaminarse, hermano. Usted puede contaminarse. Es por eso que cuando alguien que conoce la palabra, y la palabra no solamente leída, sino revelada, en ese momento todo eso es fácil de identificar. ¿Cuántos lo creen así? Es fácil ponerle un freno, hermano. Es fácil. Porque usted dice, no, la palabra me enseña esto, Jesús me enseña esto. Pero eso existe. ¿Pero de quién depende dejarse o no contaminar? De mí. De nosotros depende dejarse o no contaminar. Entonces, contaminación de carne y contaminación de espíritu, la novia de Cristo no está exenta, hermano. Como le decía, el diablo es sutil, astuto, para entrometerse en este tipo de contaminación, que lo único que hace es que la iglesia vaya decayendo, que la novia no se vaya purificando, sino que siga contaminándose, y eso es terrible en este último tiempo. Según la Biblia, existen dos fuentes para limpiar nuestros pensamientos. ¿Quieres saberla en esta noche? Hay dos fuentes para poder limpiar nuestros pensamientos. Número 1, Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Vamos a revisar eso. Efesios capítulo 5, 26 y 27. En la versión Reina Valera dice de la siguiente manera: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, dice allí, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que purifica a la novia? ¿Con qué se empieza a lavar de toda esa contaminación? Diga conmigo, con la bendita y santa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si la novia no se expone a la palabra, hermano, si usted no lee como novia, a propósito, esta enseñanza solamente es para la novia. ¿Dónde está la novia? No es para toda la iglesia, es para la novia. Porque lo que es novia ni siquiera se interesa de esto, hermano. Alguien que no se considera la novia de Cristo, no le interesa este tipo de enseñanza. No le interesa. Quiere seguir viviendo como le da la real gana, dice el apóstol. Quiere seguir viviendo como su real gana le dicta. Pero esa novia que está comprometida, esa novia que está desposada, esa novia que pactó con el novio, todos los días está tratando de limpiarse de toda contaminación. Está tratando día tras día, de, por medio de la palabra, ¿no?, trabajar en el interior y analizar qué es lo que le está agradando a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. En ese momento la palabra, cuando uno se expone a la palabra, ahí uno se va enterando de pequeñas cositas, de que aparentemente están bien en nosotros, pero la palabra dice todo lo contrario y se enciende una alarma y una alerta roja se enciende rápidamente. Entonces dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo quiere el Señor a la iglesia? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga.
Una pregunta también le quiero hacer en esta noche. ¿A cuántos de nosotros, porque me incluyo, o mejor dicho, cuántos de los que estamos acá estamos conscientes de que Dios está trabajando purificación en nuestra vida? ¿Cuántos están siendo trabajados en esa purificación? ¿Cuántos que cuando usted se expone la palabra, usted recibe, inmediatamente hay algo dentro de su ser que se activa y dice, eso tiene que cambiar en mi vida? ¿A cuántos le está pasando eso? Si eso le está pasando en usted, está por buen camino, hermano. Pero si usted escucha la palabra y solamente se le queda acá y no ejecuta en base a lo que Dios le está hablando, no le está pasando nada y no se está limpiando de nada si es considerada la novia de Cristo. Entonces, el Señor, le tengo noticias, el Señor está trabajando purificación. El Señor está confrontando a muchas personas aquí en la iglesia, hermano. No hablo de la iglesia a nivel local ni a nivel mundial, sino Comunidad Cristiana Oasis. Está confrontando con verdades. Y de verdad que yo me gozo, hermano. Yo me gozo cada vez que en una consejería yo escucho, ¿sabe qué, pastor? Dios me habló y me dice que esto que estoy haciendo está mal. Lo que estoy viviendo está mal, porque me estrellé con la palabra y allí me lo dijo el Señor. Esa es la dinámica del lavatorio, ¿verdad? En el cual está la novia en este tiempo. Y si usted reacciona en obediencia, si usted reacciona en sujeción a lo que dice la palabra, usted está siendo limpiado. Pero la limpieza viene acá, nunca se olvide, acá. Porque las acciones vienen después que se maquinan y se ejecutan aquí primero. Entonces, la limpieza comienza acá a través de la palabra. ¿Y por qué le preguntaba? Porque dice que lo que Dios está esperando es la manifestación de una iglesia gloriosa. La manifestación de una iglesia envuelta de su gloria, la manifestación de una iglesia cargada del poder de Dios, la manifestación de una iglesia que impacta a una sociedad. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué cree que todavía esa manifestación que está esperando el Señor de su iglesia en esos niveles todavía no se manifiesta? Perdonad la redundancia. Porque hay cosas que todavía el Señor quiere seguir limpiando dentro de su iglesia y dentro de su novia. ¿Cuántos lo creen así? Si lo aplicamos a nivel personal, ¿cuántos han hecho peticiones al Señor y Dios le ha contestado así? Usted ha orado y el Señor respondió así. Usted solo se postró por unos minutos, clamó, rogó, pidió y el Señor respondió rápidamente. Pero a la par de esas peticiones también hay otras que todavía no se las responde el Señor. ¿A cuánto le está pasando eso? Y los tienen o nos tienen un stand-by. ¿Sabe que yo estaba analizando eso en este tiempo? Y el Señor me hablaba y me decía que algunas peticiones Dios todavía no responde. ¿Por qué? Porque lo que está esperando es seguir santificando nuestras vidas. Y muchas de esas peticiones son para servir a Dios. Muchas de esas peticiones son dones ministeriales. Muchas de esas peticiones es la unción, hermanos, que muchos están pidiendo. Es la unción, es la revelación, es la manifestación del poder de Dios. Déjeme decirle que a veces Dios se frena así. Yo puedo ver al Señor como así, listo para soltar todo esto, pero se frena cuando ve todavía impurezas, cuando ve todavía vasijas que no están limpias, cuando ve que todavía hay vasos de barro, que eso es lo que somos nosotros, que todavía tienen pequeñas manchas de contaminación. Y el Señor se frena, porque esa unción, y lo hemos aprendido acá, si entra en nosotros, cuando sale, ¿verdad? Y estamos con este tipo de situaciones, ¿qué se va a provocar cuando uno ministra? Es contaminación, hermano. Contaminación de espíritu, ¿verdad? Entonces hay cosas que Dios tiene frenadas. ¿Por qué? Porque lo que Él está trabajando primero, ¿qué es? La purificación de nuestra vida. ¿Cuántos quieren recibir todo lo que Dios tiene para ustedes? Hay cosas que todavía están ahí, hermano.
Y la palabra en esta noche es: siga trabajando este tiempo de purificación. Siga teniendo esos tiempos con el Señor. Que la palabra siga confrontando nuestras vidas. Y eso viene porque dice la palabra que Él quiere una manifestación de una iglesia gloriosa. Y esa es la que va a impactar. Y eso es lo que viene. ¿Cuántos lo creen así? Eso es lo que viene en este último tiempo. Pero los que no entran en esta dinámica de santificación y de pureza de los pensamientos y de forma de vida, no van a accesar a toda esta manifestación gloriosa del Señor. Amén. Dice, número 2, ya vimos que lo primero que nos purifica, ¿qué es? La palabra. Pero también en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 23, palabra de Dios para todos. Miren lo que dice: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso. A ustedes se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser que va de mal en peor por los deseos engañosos. Y dice, versículo 23, aprendieron a renovar su forma de ¿qué? Su forma de pensar. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu con E mayúscula, hermano. No es el Espíritu del hombre, es por medio del Espíritu Santo de Dios. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Mire ese trabajo mancomunado que está allí, la palabra con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra y no la entiende, usted está en serios problemas, hermano, porque no está trabajando el Espíritu Santo, que es el que revela la palabra que está escrita allí en la Biblia. El Espíritu de Dios revela la palabra, y es por eso que también tiene injerencia, ¿verdad?, en esa renovación de la mente. Si usted lee la palabra y la lee como un libro más, y no se revela a través del Espíritu Santo, usted no va a tener transformaciones en su vida. ¿Cuántos creen eso? Me dicen amén. Una persona que no recibe todo lo que estamos compartiendo, no tiene transformación en su vida. Por eso usted ve gente que está en la iglesia, participa de culto, lee la Biblia, pero su vida sigue siendo, como decía el apóstol Pablo acá, estar viviendo como su vida como la llevaba antes. No hay cambios, no hay diferencia, que como era antes y ahora que está en Cristo sigue igual. Porque la palabra leída bajo la revelación del Espíritu Santo, eso es lo que va transformando nuestra forma de pensar y va transformando nuestra forma de vivir. Esa revelación, escúcheme, Jesús se la dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿verdad? Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra y el Espíritu, ¿verdad? Y la preocupación de Jesús es ver a un hombre religioso, es ver a un hombre que estaba totalmente embotado de lo que era conocimiento del legalismo, ¿verdad? Pero no tenía una vida del Espíritu, no tenía un nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, la palabra y el Espíritu, por eso dice acá, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Por eso la palabra mismo dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, hay un pequeño margen de error para fallar en las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Porque hay una convicción total, y no depende del error de Dios, sino nuestro, que no lo asimilemos en un 100%. A eso me refiero. Entonces, la palabra y el Espíritu son los encargados de limpiar nuestra vida. ¿Cuántos quieren recibir esa limpieza de la palabra con el accionar del Espíritu Santo? Por eso es que usted tiene que estar en intimidad con Dios. Usted tiene que pedirle al Señor, revélame tu palabra. Que todo lo que está escrito acá sea de tal impacto que yo la obedezca
Y eso empieza a fluir en una limpieza, hermano, una limpieza. Y su vida va siendo transformada cada día. Quiero terminar con el último texto. Ya estamos con el tiempo. En Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El tema era los pensamientos puros y justos de la novia. Estamos viendo cómo se purifican los pensamientos de la novia. Y aquí en Hebreos capítulo 10, 19 al 22, mire lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Eso es hermoso, ¿no? El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire lo que nos dice el Señor. Acerquémonos, pero con una actitud. ¿Cuál es? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, díganme si el deseo de Dios no es este. Díganme si el deseo de Dios no es tener una novia pura. Díganme si no lo es. Tener una novia limpia, sin contaminación, ni de cuerpo, ni de alma, ni de espíritu. Dígame si el deseo de Dios no es ya como novio, hablando de Jesús, ya querer tener esa maravillosa manifestación del casamiento con su novia. Por eso dice ahí, acerquémonos, entremos por el camino nuevo. Hay un gran sacerdote con un corazón sincero, con un convencimiento de la fe o certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que ahí la purificación es total. Y escúcheme, esta invitación, el Señor en este último tiempo la está haciendo más prioritaria. ¿Cuántos lo creen así? En este último tiempo ya es una prioridad que nosotros nos acerquemos, hermano, confiadamente. Si hay un corazón sincero, como dice acá, ¿qué es un corazón sincero? Es un corazón que ya reconoce, que ya se enteró de que está mal, reconoce y con total sinceridad le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito ser lavado. Yo necesito que tú sigas trabajando purificación en mi vida. Y cuando alguien se acerca con esa actitud, la misma palabra lo dice, que al corazón contrito, al corazón humillado, al corazón que reconoce, al corazón que no está con altivez ni orgullo, sino que se rinde delante de su presencia. ¿Sabe lo que nos garantiza? Que Él jamás lo va a echar fuera de su presencia. Al corazón humilde dice que el Señor siempre va a estar presto para escucharlo. Esa es la diferencia entre muchas personas. Dios es el mismo. La forma como nosotros nos acercamos a Él es lo que marca la diferencia, hermano. Eso es lo que marca la diferencia. Corazón sincero, purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Colóquese sobre sus pies, por favor. Colóquese sobre sus pies. Y cierre sus ojos por un momento.
usted va a seguir escuchando sobre este tema. Dios no va a parar, hermano. Escúcheme, por favor. Dios no va a parar de trabajar este tema. A lo menos en esta casa no. Lo ha venido haciendo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo, hermano. Con sus ojos cerrados allí. No sé si alguien aprovecha esta oportunidad en esta noche y se acerca con corazón sincero. Hay un lugar que dice la palabra que se llama el lugar santísimo, que solamente por la sangre que se derramó en la cruz alguien puede entrar. No hay otro método, no hay otra forma, hermano. No es con dinero, escúcheme. A ese lugar no se entra con dinero. No es con fama. No es con capacidad intelectual. No es por logros humanos ni capacidades humanas. No es por títulos, escúcheme. No es por apellido, no es por etnia, no es por raza, no es por religión. Ese lugar solamente se entra a través de la sangre. Su presencia está aquí. A través de la sangre del Cordero. A través de la sangre de Yeshua. Si alguien lo puede creer, permita que se derrame la sangre de Cristo sobre su vida y empiece a entrar a este lugar maravilloso. Acercaos confiadamente. Porque si viene con un corazón sincero, Él no lo va a acusar. Él no lo va a condenar. Él no la va a juzgar. Un corazón sincero que reconoce qué área de la que se ha expuesto en esta noche todavía necesita ser purificada. Es a través de su sangre. Y se abre la puerta en esta noche para cualquiera que quiera acercarse a Él. Aleluya. Y entra adorando, entra adorando, entra adorando. Si la sangre de Yeshua se derramó sobre su vida, entra adorándole a Él. Entra adorándole a Él. Entra humillado delante de su presencia. Aquí alguien ya pasó acá. Aquí está un altar. Si usted quiere, pase. Aquí hay un altar. Reconozca. Aleluya. Aleluya.